Amigos de Querétaro de Verdad, me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke desde la redacción de nuestro medio Querétaro de Verdad. Hoy con la grata compañía de Maricruz Ocampo. ¿Cómo estás, Maricruz? Encantada de estar aquí nuevamente. No, bueno, a mí siempre me da gusto y nos ponemos contentos, aunque los temas no son de tanta alegría, yo creo que son de reflexión y sobre todo por eso te invito. Alguna vez me dijo, es que Maricruz ve las cosas diferentes. No, ¿cómo que las ve diferentes? No, las ve como las tendríamos que ver. Lo que pasa es que nosotros no estamos alineados a lo que se está viviendo y se está viendo hoy en día. Por eso te invito. No porque vean las cosas diferentes, sino porque las ves desde un punto de vista el cual no estamos acostumbrados a ver. Y eso es lo que me gusta mucho de que vengas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Maricruz. Maricruz, quiero platicar contigo de un tema. Hace poquito vi una publicación tuya, la cual me impactó, me gustó. Siempre sé que las críticas que tú haces sí son para construir. Mucha gente, incluso algunos medios hacen críticas para destruir, pero tu crítica sí es de construcción, sí es de reflexionemos con respecto a este tema. Y el tema que yo quiero platicarte es acerca del Instituto de la Mujer de aquí del municipal, el Instituto Municipal de la Mujer. Me llamó mucho la atención tres señalamientos que hiciste, que son los temas que yo quiero que platiquemos en este momento. Uno, con respecto a la capacidad que tendría que tener la líder de este encargo, que yo creo que es interesante reflexionarlo, porque representa de alguna forma a todas las mujeres del municipio. Es un municipio muy grande, muy grande. Por otro lado, el presupuesto que tiene, a mí me impresionó el presupuesto que tiene, es un presupuesto muy grande, ¿no? Sí. Y las decisiones que está tomando con ese presupuesto, yo no lo sé, la verdad es que por eso quiero comentarlo contigo, no sé si sean las mejores o las peores, pero creo que es algo que hay que reflexionar. Y esos son los temas que yo quisiera platicar primero contigo, que tú me platicaras cuál es tu punto de vista y que de alguna forma qué fue lo que fuiste comentando en este escrito. Bueno, esta es una columna que publiqué en el periódico El Universal en miércoles con respecto al Instituto Municipal de las Mujeres de Querétaro, y me surge la idea después de escuchar que la alcaldesa de un pueblo en España que se llama Aranda de Duero felicita al municipio de Querétaro por sus programas para las mujeres. Uh-huh. Ahora en este evento, ¿no?, de la tercera reunión de Ciudades Michelin. Uh-huh. Y me sorprendió que la alcaldesa, alguien que no conoce del tema, que no está aquí en Querétaro y demás, pudiera hablar de esa manera, porque pues evidentemente ha recibido información que es distinta a la que yo he recibido, claro, ¿no? Y pues sí decidí ventilarlo porque yo tuve una reunión hace un poco más de un mes con la directora, con la secretaria de la mujer del municipio de Querétaro, con Jessica Moncada, en el que yo le expresé precisamente todas mis inquietudes, ¿no? Incluso le ofrecí ayuda para ayudar a enderezar lo que está pasando en la secretaría, porque me preocupa muchísimo, sobre todo siendo el municipio más grande, pues es el que más violencia vive. Es correcto. Y pues nada, me topo con la sorpresa que no solamente no se están haciendo nada para corregir la situación, sino que se perpetúan estas programas escritos sobre las rodillas, porque literalmente son improvisados. Ahorita te voy a dar un ejemplo de por qué lo digo, y que además no logramos hacer o generar conciencia en el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, sobre la necesidad de que quien esté al frente del tema de la igualdad sustantiva, transversalización de la perspectiva de género y erradicación de la violencia en este municipio sea una persona con conocimiento, con experiencia, con reconocimiento social, pero sobre todo con la capacidad para generar los programas y políticas públicas que se requieren. Uh-huh. A mí me parece terrible que sigamos colocando en esos puestos, como son las direcciones de las secretarías o de los institutos de las mujeres, a mujeres que no tienen los conocimientos técnicos, sí, que no sí. Nada más eso, sino que además vienen desde posturas increíblemente conservadoras en las que ven subsumidas a las mujeres en entornos familiares, ¿no? Y que además
todas sus propuestas siguen siendo asistencialistas. Hace rato hablaba con una amiga y ahorita vas a verlo y hay que buscarlo, búsquenlo. Esta es una caricatura de Quino, de Mafalda, en el que Susanita, ¿te acuerdas de Susanita? Sí, claro, este personaje de la alta sociedad, ¿no? Les dice a Mafalda que por qué no organizan un banquete donde puedan comer caviar y esas cosas que comen los ricos para juntar dinero para comprar habichuelas y arroz que comen los pobres, ¿no? Así son los programas del municipio de Querétaro. Claro. O sea, esa es la materialización en caricatura de lo que está ocurriendo en el municipio de Querétaro. Claro. Y aquí, por eso te pregunto, yo creo que cuando no tienes una capacidad para determinar cómo llevar los programas, también el ejercer el presupuesto seguramente no será más correcto. Gracias. Porque si ves nada más desde un punto de vista de la mujer, que eso es lo que luego me preocupa, ¿no? Yo a las mujeres las veo siempre tan diversas. Somos plurales. Sí, con tanta pluralidad, que si no ves a las mujeres con ese sentido, pues a final de cuentas empiezas a hacer solamente programas para unos cuantos, ¿no? Sí, desafortunadamente algo que vemos con estos programas asistencialistas es que se enfocan en un cierto grupo de mujeres, en el grupo de mujeres que cumplen con los estándares que se les exigen, estar en una situación de familia o sea, estar en una situación pues precaria, ¿no? Buscan a estas, y voy a decir una palabra que me choca usar, pero la voy a decir así, mamás luchonas, ¿no? Para apoyarlas y les dan microcréditos de 15,000 pesos para que hagan paletas en el congelador de su casa, y además a través de discursos vacíos como empoderamiento, les damos herramientas para la vida. A ver, o sea, cuando los programas públicos no tienen objetivos, metas, indicadores de cumplimiento y demás, son meras ocurrencias. Y en el caso del municipio de Querétaro tenemos varios programas así, dos principalmente. Uno que se llama Con Ellas Hacemos la Diferencia, que en mi opinión debería llamarse Con Ellas, no, o sea, con ellas hacemos campaña política. Entonces, así debería llamarse, porque yo no logran con lo que se hace cambiar la condición y posición de las mujeres en el municipio, ni en la sociedad, ni ante el Estado, ¿no? Y el otro es una universidad de la mujer, que fue también una promesa de campaña, ¿no? En el que, sin pies ni cabeza, se les está ofreciendo a las mujeres en una universidad privada, además sin licitación, carreras al aire, ¿no? De 2 años, para que pues terminen de estudiar, ¿no? La licenciatura, sin tener, por ejemplo, perspectiva de género, sin considerar a qué se van a enfrentar estas mujeres cuando salgan al mercado laboral, ¿no? Y demás. Entonces, pues yo sí estoy muy preocupada y veo que es un gasto de recursos, 41 millones de pesos tiene la Secretaría, para utilizarlos realmente como propuestas de campaña. Oye, yo vi no sé si es propuesto, ya lo están haciendo, y me fui de espaldas cuando lo leí, las clases de natación en la Nelson Vargas. Así es. Y yo dije, caray, ¿por qué no hay albercas públicas? ¿O por qué tener que pagarle a un privado para dar clases de natación a las mujeres? Me quedé súper confundido con eso. Hay 3 albercas públicas, en muy buen estado, del municipio de Querétaro, porque además tenemos de la UAC y luego además tenemos estatales. ¿Ok? Cuando yo supe de ese programa, y fue una de las preguntas que le hice a la secretaria, ¿por qué el programa de natación? ¿Y por qué en la Nelson Vargas? Sí. La respuesta que me dio fue porque una señora del programa Con Ellas le comentó que a ella le había arrastrado una ola en Acapulco hace muchos años y desde entonces no nadaba. Y luego otra dijo, yo también, me pasó de chiquita, me caí a la alberca y entonces me dio miedo y entonces yo también quiero aprender a nadar, y se le ocurrió. Ahí, de la nada, ¿no? Cuando es una ocurrencia, y por eso te digo, es una ocurrencia. Cuando yo le dije, bueno, ¿y por qué la Nelson Vargas? ¿Cuál fue hicieron licitación? ¿Por qué no en las albercas municipales? 500,000 pesos en cualquiera de las albercas municipales la deja en un estado óptimo de trabajo. ¿Qué opinó el encargado del tema de deporte del municipio de Querétaro con respecto a dárselo a una institución privada? Y lo que ella me comentó es que cuando estaba en Huixquilucan,
trabajando allá, conoció a don Nelson, porque llevaban a niños de la calle para que aprendieran a nadar, y pues se les hizo muy bonito, y entonces ahora con este programa les dan su traje de baño y les dan su gorro, y entonces les dan atención personalizada. A ver, si tú no tienes, otra vez, indicadores medibles, el ¿para qué? ¿Para qué nos va a servir? Entonces, nuevamente hablamos de ocurrencias, pero se ven muy bonitos en las fotos. Si tú ves las fotos de la inauguración del evento, pues son señoras con su traje de baño muy bonito, con sus gorras azules, ¿no? Que dice mucho, ¿no? Que te habla de lo que estamos diciendo, ¿no? Y bueno, incluso me invitó a ir a nadar con ellas. O sea, dices, a ver, otra vez, 500,000 pesos para clases de natación para 245 mujeres, 20 millones de pesos para pagar becas en una universidad privada para 1,300 mujeres, para atención de la violencia. Ese es el punto, que además Querétaro está en un altísimo nivel de violencia dolosa. Incluso. Totalmente, pero para atención de la violencia, acompañamiento a víctimas, asesorías jurídicas, transversalización de perspectiva de género, promoción de los derechos humanos de las mujeres y demás, solamente se destinó 1 millón de pesos para el pago de honorarios de las personas responsables. Entonces, a ver, mi pregunta es, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? O sea, nos están utilizando porque salimos bien en la foto para el posible futuro del presidente municipal. Vamos a decir, sin conceder, que está bien. Nada más vamos a hacerlo correctamente. Pon a una persona ahí que no haga daño. Porque, ¿por qué digo que hace daño una persona sin capacidad técnica, sin conocimiento de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha adquirido cuando están al frente de secretarías de las mujeres, de Instituto de las Mujeres, del INMujeres Nacional? Porque, primero que nada, no conocen y no entienden la violencia. Haber vivido violencia no te hace experta en violencia. Claro. Empecemos por ahí. Claro. 2, no saben cuáles son los procedimientos para identificar correctamente a las víctimas, no conocen qué es la reparación integral del daño, no entienden cuáles serían los requisitos que se necesitan mínimos para darle un acompañamiento realmente efectivo a una mujer que vive violencia. Entonces, eso no lo conocen. 2, no entienden el porqué de la transversalización de la perspectiva de género. ¿Por qué es importante que se transversalice? Y esa es responsabilidad de la Secretaría, porque cuando tú transversalizas, cuando tú aplicas la perspectiva de género como un método, una herramienta de análisis, te permite identificar el impacto diferenciado que tus políticas públicas va a tener en las mujeres, en los hombres, en las personas con discapacidad y demás, en niños y niñas. Y entonces puedes hacerlas de tal forma que realmente sean efectivas para generar un cambio. Cuando tú no aplicas perspectiva de género, revictimizas, perpetúas roles y estereotipos de género, porque además otra de las cosas es que este programa con ellas, ¿no?, también busca a las mujeres que están dentro de entornos de familia. ¿Qué pasa con todas las mujeres que no? ¿Por qué? Porque nos vuelven a subsumir en este ambiente familiar donde somos responsables del cuidado, donde somos responsables de la atención de adultos mayores, ¿no? Y donde además siguen promoviendo el trabajo muy de rol de género, ¿no? Como hacer panadería y demás, pero además que nos mantiene en la economía informal. O sea, a final de cuentas, ni siquiera ayudan a que se vuelvan profesionistas. Así que es. puedan generar activación económica. Entonces me dicen, bueno, tenemos una universidad de la mujer, se van a volver profesionistas. A ver, una señora de 50 años que dejó de trabajar o dejó de estudiar hace 30 años, se mete a estudiar Derecho o se mete a estudiar Relaciones Internacionales, porque son las carreras que vienen en la lista, ¿no? ¿Cómo eso le va a garantizar un empleo con...? Pero además, esa Universidad de la Mujer es una universidad privada. ¿Qué argumentos me dio para escogerla? Me dijo que los convenios no se tienen que licitar. Ah, caray. Y son 20 millones de pesos del convenio. Bueno. ¿Ok? No se tienen que licitar. Cuando dices, oye, tenemos universidades, además, es una universidad que todavía no tiene instalaciones en Querétaro, que se anuncia en televisión en TV Azteca, y
teniendo universidades públicas como la UAC, Santa Rosa Jáuregui, la Tecnológica y demás, la Politécnica y demás, y luego tenemos además universidades privadas acreditadas en Querétaro, con las que pudieron haber licitado, como la Universidad de Londres, la UVM y otras, ¿no? Que pudieron haber licitado para ofrecer un programa con perspectiva de género que realmente buscara el cambiar la condición de esa mujer estudiante en la sociedad y mejorarla para ella y como consecuencia para sus hijos e hijas si los tiene, ¿no? Maricruz, concluyendo, más allá de la estrategia, más allá de poder determinar la capacidad que se tiene que hacer para las cosas, ¿qué se necesita hoy en día? ¿Qué necesitan las mujeres hoy en día en Querétaro? ¿En dónde crees que están los puntos necesarios para cubrir las necesidades que están demandando hoy en día las mujeres en el municipio, al menos de Querétaro? Bueno, yo creo que tenemos muchísimas cosas. Primero que nada, necesitamos tener mecanismos eficientes y eficaces para que el acompañamiento a víctimas se dé de la mejor manera, sin revictimizar y realmente llegando a las denuncias, a la contención emocional y demás que se tiene que dar en casos, sobre todo de violencia extrema. Eso es indispensable. 2, tenemos que tener políticas públicas que tengan indicadores de cumplimiento, metas claras que se deben de cumplir y que al final nos permitan ver cómo ha cambiado la condición y posición de las mujeres frente a la sociedad y al Estado. ¿Y a qué me refiero con eso? A que una mujer que entra en un programa, cuando termina el programa y se le da seguimiento, tiene que estar, por ejemplo, en un trabajo donde tenga una seguridad social, ¿no? Se redujo el nivel de pobreza en el que vive, además sus hijos e hijas están, por ejemplo, recibiendo una atención médica, nutrición y demás, y esto es de manera permanente y no durante los 2 o 3 años que está un presidente municipal al frente, ¿no? Esto tiene que ser permanente. Tenemos que tener además personas con la capacidad de realmente identificar los problemas y darles las soluciones reales y necesarias. No podemos seguir escribiendo política pública en las rodillas, no podemos seguir poniendo personas que no tienen los conocimientos, ¿no? Esto no es donde se va a improvisar. Y además no es un lugar al que se viene a aprender. Con toda la pena del mundo, no es un lugar. Aquí tú tienes que llegar aprendida. ¿Por qué? Porque si tú cometes los errores que se han cometido en estos más de 6 meses, porque además no olvidemos que Jessica Moncada ha estado al frente del programa con ellas desde la primera administración de Miguel Nava, de Luis Bernardo Nava, perdón. Entonces, aquí no, todo el tiempo que pasas aprendiendo, ¿ok? Pones en riesgo a mujeres que requieren atención inmediata, que requieren acompañamiento, a niños, niñas que están viviendo violencia sexual y demás, ¿no? Entonces, es una lástima de recursos, claro, que se pudieron 41 millones de pesos. Es más que el presupuesto del Instituto Queretano de las Mujeres para todo el Estado. Para todo el Estado. Bueno, Maricruz, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, nos hayas dejado esta reflexión, y yo invitaría a que participaran mujeres, a que nos comentaran como lo hacen. Cada vez que vienes tengo una cantidad de comentarios que me cuesta trabajo poderlos desglosar todos, pero te agradezco por eso, porque nos dejas pensando, nos dejas analizando y sobre todo participar, que es lo importante, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti. Amigos de Querétaro de Verdad, yo los dejo con esta reflexión. Les pido por favor que hagan sus comentarios. Si le quieren escribir directamente a Maricruz, por supuesto lo pueden hacer a través del medio, o también lo pueden hacer a través de nuestro sitio web en querétarodeverdad.mx. Que tengamos bonita tarde. Hasta pronto.